Mi nombre es Celestino Aguirre. Tengo 75 años y mi nuera Isadora usó el matrimonio de mi hijo como la excusa perfecta para quedarse con mi casa. Durante 6 meses fingió ser la nuera ideal, organizó la boda perfecta y convenció a toda la familia de que yo ya estaba muy grande para vivir solo. Pero lo que ella no sabía es que yo había grabado cada una de sus conversaciones telefónicas y cuando llamé a mi abogado con esas pruebas, su plan perfecto se convirtió en su peor pesadilla. Imagínate la escena. Después de la boda de mi hijo Leopoldo con Isadora, cuando ya se habían ido todos los invitados, cuando ya habían recogido las flores y guardado el vestido, mi nuera se sentó conmigo en el living de mi casa y me dijo con esa sonrisa que había perfeccionado durante meses: Celestino, ahora que somos familia oficial, creo que es hora de que hablemos sobre tu futuro. Esta casa es demasiado grande para vos solo, y Leopoldo y yo necesitamos espacio para formar nuestra propia familia. Espacio para formar su propia familia. En la casa que yo había construido ladrillo por ladrillo 40 años atrás. En la casa donde había criado a Leopoldo después de que su madre muriera cuando él tenía apenas 12 años. En la casa que era mi vida entera. Pero Isadora no se detuvo ahí. Siguió hablando como si ya hubiera tomado todas las decisiones por mí. Nosotros ya encontramos un hogar de ancianos muy lindo en las afueras. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Vas a estar mucho mejor cuidado que acá solo. Lo que Isadora no sabía es que desde hacía 3 meses yo había comenzado a sospechar de sus verdaderas intenciones. Y cuando uno vive solo tanto tiempo como yo, aprende a prestar atención a las conversaciones que la gente cree que uno no escucha. Por eso había instalado un sistema de grabación en toda la casa. Un sistema que había captado cada una de sus llamadas telefónicas, planeando cómo apoderarse de mi propiedad. Esa noche, después de que Isadora terminara su pequeño discurso sobre mi futuro, yo me fui a mi cuarto y llamé al doctor Jacinto Maldonado, el mejor abogado de herencias de toda la ciudad. Doctor, le dije, tengo un problema muy grave y necesito que venga a mi casa mañana temprano. Traiga todos los papeles que necesite porque esto va a ser una batalla. Pero antes de contarte cómo terminó esta historia, necesito explicarte cómo llegué hasta acá, porque Isadora no apareció de la nada. Su plan fue mucho más sofisticado de lo que cualquiera podría imaginar. Escucha esta historia hasta el final y contame desde qué ciudad me estás viendo. Te aseguro que lo que pasó después nadie se lo esperaba, ni siquiera yo. Hace 5 años quedé viudo. Mi esposa Florencia murió después de una larga enfermedad que nos consumió los ahorros y me dejó con el corazón partido. Leopoldo, que entonces tenía 32 años, se mudó conmigo temporalmente para ayudarme con el duelo y las cuestiones legales de la herencia. En esos primeros meses, mi hijo fue un ángel. Me acompañaba al médico, me cocinaba, se ocupaba de que tomara los medicamentos para la depresión. Poco a poco, fuimos encontrando una rutina que nos funcionaba a los dos. Él trabajaba como contador en una empresa grande y yo me ocupaba de mantener la casa, el jardín, las cosas domésticas. La casa donde vivíamos no era cualquier cosa. La había construido en 1980 en uno de los mejores barrios de la ciudad. 3 dormitorios, 2 baños, living comedor amplio, cocina grande, patio con parrilla y una cochera para 2 autos. En esa época era una casa normal para una familia de clase media, pero con el tiempo el barrio se valorizó mucho y ahora valía una fortuna. Leopoldo siempre había sido un hijo responsable. Se recibió de contador con las mejores notas, consiguió trabajo enseguida, nunca me dio problemas. Después de la muerte de Florencia se volvió más protector conmigo, más atento. A veces yo pensaba que se estaba sacrificando demasiado por cuidarme. Un día le dije: hijo, vos tenés que hacer tu vida. No podés quedarte acá para siempre cuidando a tu viejo. Pero él me respondió: papá, me gusta vivir acá con vos. Somos un buen equipo. Ya va a llegar el momento de formar mi propia familia, pero por ahora estoy bien así. Todo cambió cuando Leopoldo conoció a Isadora en una capacitación de su trabajo. Ella era abogada especializada en derecho inmobiliario, tenía 30 años, era inteligente, ambiciosa y muy atractiva. Desde la primera vez que la trajo a casa, me di cuenta de que no era una chica cualquiera.
La manera en que Isadora miraba la casa me llamó la atención. No miraba como una novia curiosa por conocer el hogar de su pareja. Miraba como un tasador evaluando una propiedad. Sus ojos recorrían cada rincón, cada mueble, cada detalle arquitectónico. Hacía preguntas que me resultaban extrañas. ¿Esta casa la construiste vos, Celestino? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? El terreno es grande. Toda esta manzana está igual de construida. Preguntas que sonaban inocentes, pero que a mí me generaban desconfianza. Leopoldo estaba perdidamente enamorado. No veía nada raro en las preguntas de Isadora. Para él ella era perfecta, inteligente, exitosa, independiente, moderna. Todo lo que un hombre de su edad podía desear en una mujer. Al principio traté de ver en Isadora lo que veía mi hijo. Era cierto que era una mujer impresionante, siempre vestida impecablemente, siempre segura de sí misma, siempre con respuestas inteligentes para todo. Sabía de política, de economía, de arte, de cualquier tema que saliera en las conversaciones, pero había algo en su manera de tratarme que me incomodaba. Era correcta, educada, pero fría. Nunca había esa calidez natural que uno espera de alguien que se está integrando a la familia. Siempre sentía que estaba actuando, representando un papel. Durante los primeros meses de noviazgo, Isadora venía seguido a casa. Siempre traía algo: un postre de la pastelería Cara del Centro, flores para adornar la mesa, vino importado, gestos que parecían generosos, pero que me sonaban calculados. Una noche, mientras cenábamos los tres, Isadora comenzó a hacer comentarios sobre la casa que me resultaron particulares. «Celestino, esta casa tiene un potencial increíble», me dijo. «Con algunas reformas podría valer el doble de lo que vale ahora». «¿Qué tipo de reformas?», le pregunté. «Bueno, modernizar la cocina, ampliar el baño principal, tal vez abrir el living para que sea más espacioso. Son inversiones que se recuperan completamente cuando uno vende». «Cuando uno vende». Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza toda la noche. ¿Por qué estaba pensando en vender mi casa? Al día siguiente le comenté a mi hijo sobre esa conversación. Leopoldo me restó importancia. «Papá, Isadora sabe mucho de propiedades por su trabajo. Solo estaba haciendo comentarios profesionales. No significa nada, pero para mí sí significaba algo. Significaba que Isadora ya estaba imaginando escenarios donde yo no vivía más en mi casa. Las visitas se fueron volviendo más frecuentes y las sugerencias de Isadora más específicas. Un día me mostró fotos en su teléfono de casas remodeladas. «Mira qué linda quedó esta cocina, Celestino, y este baño es exactamente lo que necesita tu casa». Otra vez me dijo: «Celestino, ¿vos nunca pensaste en mudarte a algo más chico? Esta casa debe ser mucho trabajo para mantener». Y en otra ocasión: «¿A tu edad no te preocupa vivir solo en una casa tan grande? ¿Qué pasa si te sentís mal en la madrugada y no hay nadie para ayudarte?». Cada comentario, cada sugerencia, cada pregunta estaba dirigida a plantarme la semilla de que mi casa era demasiado para mí, de que yo estaba en peligro viviendo solo, de que sería mejor mudarme a otro lado. Pero Isadora era muy inteligente. Nunca lo decía directamente. Siempre eran comentarios casuales, preguntas inocentes, sugerencias aparentemente bien intencionadas. Si yo le hubiera dicho a Leopoldo que su novia me estaba presionando para que vendiera la casa, él habría pensado que yo estaba paranoico. 6 meses después de que empezaran a salir, Leopoldo me anunció que se iban a casar. «Papá, estoy enamorado como nunca en mi vida. Isadora es la mujer perfecta para mí. Quiero que sea mi esposa». Me alegré por él, por supuesto. Todo padre quiere ver a su hijo feliz. Pero también sentí una sensación extraña en el estómago, como si se estuviera acercando una tormenta. La planificación de la boda fue intensa. Isadora se hizo cargo de todo con una eficiencia impresionante. El salón, la comida, las flores, la música, las invitaciones. Todo tenía que ser perfecto, elegante, costoso. El casamiento iba a costar una fortuna. Un día, mientras Isadora mostraba muestras de telas para los manteles, le pregunté a Leopoldo cómo iban a pagar todo eso con su sueldo de contador. Me respondió que Isadora tenía ahorros de su trabajo como abogada y que entre los dos podían afrontarlo. Pero después me enteré de algo que me preocupó mucho.
Un vecino que trabajaba en el banco me comentó que Isadora había estado averiguando sobre préstamos hipotecarios usando mi casa como garantía. No para comprar algo, sino para financiar gastos. Cuando le pregunté a Leopoldo sobre esto, me dijo que era imposible. Papá, nadie puede usar tu casa como garantía sin tu autorización. Debe ser un malentendido. Pero yo sabía que no era un malentendido. Isadora estaba investigando todas las opciones legales para acceder al valor de mi propiedad. 2 meses antes de la boda, Isadora intensificó su campaña para convencerme de que necesitaba ayuda para vivir. Empezó a traer folletos de residencias geriátricas. Celestino, mira este lugar. Tiene todas las comodidades que podés necesitar. También comenzó a hacer comentarios sobre mi salud. Celestino, te noto más olvidadizo últimamente. ¿No te parece? Y, Celestino, esas escaleras del primer piso pueden ser peligrosas para alguien de tu edad. Leopoldo empezó a repetir las mismas preocupaciones. Papá, Isadora tiene razón. Tal vez sea bueno que empecemos a pensar en opciones más seguras para vos. Ahí fue cuando me di cuenta de que Isadora no solo me estaba manipulando a mí, también estaba manipulando a mi hijo. Le estaba metiendo ideas en la cabeza sobre mi supuesta fragilidad, mi supuesta incapacidad para cuidarme solo. Un mes antes de la boda, tomé una decisión que cambiaría todo. Contraté a un técnico en electrónica para que instalara un sistema de grabación en toda la casa. Cámaras ocultas en el living, en la cocina, en el comedor y especialmente grabadores de audio en los teléfonos. Le dije al técnico que era para mi seguridad, para tener registro de quién entraba y salía de casa, pero la verdad es que quería documentar lo que Isadora hacía y decía cuando creía que yo no la estaba escuchando. Los resultados fueron devastadores. En las 3 semanas siguientes, grabé más de 20 conversaciones telefónicas de Isadora, planeando cómo apoderarse de mi casa. Conversaciones con amigos, con colegas, incluso con sus padres. En una llamada le decía a una amiga, «El viejo es más terco de lo que pensé, pero después de la boda va a ser más fácil presionarlo. Una vez que Leopoldo sea oficialmente mi esposo, voy a tener derechos legales sobre todo lo que es de la familia». En otra conversación hablaba con un colega abogado sobre las opciones legales para declarar a una persona mayor como incapaz de manejar sus bienes. ¿Qué tipo de documentación médica necesitaría para demostrar que alguien de 75 años no puede vivir solo? Pero la conversación más reveladora fue con sus padres. «Mamá», le decía, «esta casa vale más de $200,000. Si logro que el viejo se vaya a un geriátrico, Leopoldo y yo podemos venderla y comprarnos algo en el country, con lo que sobre nos alcanza para el departamento en la playa que siempre quisimos». Su madre le respondía, «Hija, tenés que ser muy cuidadosa. Si el viejo sospecha algo, puede cambiar el testamento y dejarle todo a alguna institución de caridad. No te preocupes, mamá, ya me aseguré de que Leopoldo sea el único heredero, y una vez que estemos casados, lo que es de él es mío también». Escuchar esas conversaciones me partió el alma, no solo por lo que me estaban planeando hacer a mí, sino por lo que le estaban haciendo a mi hijo. Leopoldo estaba siendo usado por una mujer que no lo amaba, que solo lo veía como un medio para quedarse con mi patrimonio, pero también me llenó de una rabia fría, calculada. Si Isadora quería jugar sucio, iba a descubrir que este viejo sabía defenderse. El día de la boda fue una tortura emocional para mí. Ver a mi hijo tan feliz, tan enamorado, tan convencido de que había encontrado a la mujer de su vida. Ver a Isadora radiante en su vestido blanco, recibiendo felicitaciones de todos los invitados, interpretando a la perfección el papel de nuera devota. Durante la fiesta se acercó a mí varias veces. «Celestino, gracias por todo lo que hiciste para que este día fuera perfecto. Ahora somos familia de verdad y vamos a cuidarnos mutuamente». Familia de verdad, cuidarnos mutuamente. Cada palabra que salía de su boca sonaba falsa en mis oídos. Esa noche, cuando terminó la fiesta y los novios se fueron de luna de miel por 2 semanas, yo llamé al doctor Maldonado y le pedí una reunión urgente. «Doctor», le dije, «necesito que revise urgentemente todos mis documentos legales, mi testamento,
El título de propiedad de mi casa, todo. ¿Hay algún problema, don Celestino? Sí, doctor. Creo que alguien está planeando estafarme, y esa persona acaba de convertirse en mi nuera. El doctor Maldonado vino a mi casa al día siguiente. Le mostré todas las grabaciones, todos los audios de las conversaciones telefónicas de Isadora. Su cara se fue poniendo más seria a medida que escuchaba. Don Celestino, me dijo cuando terminamos, esta señora es muy peligrosa, tiene conocimientos legales y claramente está ejecutando un plan muy elaborado para apoderarse de su patrimonio. ¿Qué puedo hacer, doctor? Vamos a documentar todo esto legalmente. Vamos a preparar una defensa tan sólida que cuando ella trate de ejecutar su plan, se va a encontrar con una sorpresa muy desagradable. Durante las 2 semanas que Leopoldo e Isadora estuvieron de luna de miel, el doctor Maldonado y yo trabajamos intensamente. Transcribimos todas las grabaciones, las autenticamos ante escribano, preparamos una carpeta completa con evidencia de las intenciones fraudulentas de Isadora. También hicimos algunos cambios estratégicos en mis documentos legales. Cambios que Isadora nunca podría haber anticipado. Cuando los recién casados volvieron de su viaje, se mudaron oficialmente a mi casa. Isadora trajo todas sus cosas, reorganizó los muebles, cambió la decoración. En una semana, mi casa ya no parecía mía, pero el cambio más notorio fue en su actitud hacia mí. Ya no tenía que fingir que le caía bien, ya no tenía que hacer esfuerzos por ser amable. Ahora era la señora de la casa, y yo era apenas un inquilino tolerado. Dejó de preguntarme qué quería comer. Simplemente cocinaba lo que se le antojaba. Dejó de avisarme cuando iban a tener visitas. La gente aparecía en mi casa como si fuera la casa de ellos. Una noche, escuché una conversación entre Leopoldo e Isadora que me confirmó que mi hijo también se estaba dando cuenta de que su esposa no era lo que había parecido durante el noviazgo. Isadora, le decía, no entiendo por qué tratas así a mi papá. Antes eras mucho más considerada con él. Leopoldo, le respondía ella, antes era tu novia, ahora soy tu esposa. Las cosas cambian. Tu papá tiene que entender que esta casa ahora es nuestra y que él vive acá por nuestra generosidad. Por nuestra generosidad. En mi propia casa que había pagado con 40 años de trabajo. No me gusta esa actitud, Isadora. Mi papá construyó esta casa, nos está dando espacio para vivir acá. Merece respeto. Tu papá ya cumplió su función, Leopoldo. Ahora le toca a la próxima generación tomar las decisiones. Cuanto antes lo entienda, mejor para todos. Esa conversación me dolió mucho, pero también me tranquilizó. Mi hijo no estaba completamente perdido. Todavía tenía valores, todavía me defendía. El problema era que estaba casado con una manipuladora experta. 3 días después de esa conversación, Isadora ejecutó la primera parte de su plan. Se sentó conmigo en el living y comenzó con el discurso que yo ya conocía de memoria por haberlo escuchado ensayar en sus llamadas telefónicas. Celestino, tenemos que hablar sobre tu futuro. Esta casa es muy grande para vos, muy difícil de mantener. Leopoldo y yo estamos preocupados por tu seguridad. Seguí escuchando mientras ella me explicaba todas las ventajas del hogar de ancianos que había elegido para mí. Mientras me decía que iba a estar mejor cuidado, que iba a tener compañía de gente de mi edad, que no me iba a tener que preocupar por cocinar o limpiar. Cuando terminó su discurso, yo me quedé callado por un momento largo. Después le dije, Isadora, voy a pensarlo. Es una decisión muy importante y necesito tiempo para procesarla. Ella sonrió con esa sonrisa falsa que ya conocía también. Por supuesto, Celestino. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recordá que cuanto antes tomes la decisión, mejor va a ser para todos. Esa noche llamé al doctor Maldonado. Doctor, le dije, llegó el momento. Mañana quiero que ejecutemos el plan. ¿Está seguro, don Celestino? Completamente seguro. Ya es hora de que Isadora conozca las consecuencias de subestimar a un viejo como yo. Al día siguiente por la mañana, mientras Leopoldo estaba en el trabajo, llegaron a mi casa 3 personas que Isadora no esperaba. El doctor Maldonado, un escribano público y un oficial de justicia. Isadora estaba en la cocina tomando café cuando sonó el timbre. Atendió con la confianza de quien se cree dueña de casa, pero su cara cambió completamente cuando vio a los visitantes. «Buenos días, señora».
Soy el doctor Jacinto Maldonado, abogado del señor Celestino Aguirre. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto legal muy grave. ¿Qué asunto legal?, preguntó Isadora con una voz que ya no sonaba tan segura. El asunto de su intento de defraudación contra mi cliente mediante manipulación psicológica y coacción para apoderarse ilegalmente de su propiedad. El color se le fue completamente de la cara. No sé de qué me están hablando. El doctor Maldonado sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Señora Isadora, tenemos registradas más de 20 conversaciones telefónicas suyas donde planifica en detalle cómo va a obligar al señor Aguirre a abandonar su casa para que usted pueda venderla y quedarse con el dinero. Eso es imposible. Ustedes no pueden haber grabado mis conversaciones privadas. Las conversaciones fueron grabadas en propiedad privada del señor Aguirre, con su autorización y conocimiento. Todo completamente legal. Yo me acerqué a Isadora con una calma que me sorprendió a mí mismo. Isadora, le dije, durante meses creíste que yo era un viejo tonto al que podías manipular fácilmente. Pero resulta que este viejo sabe defenderse. Le mostré una pequeña grabadora digital. En este aparato tengo todas tus conversaciones. Cuando le contabas a tu amiga que yo era terco, pero que después de la boda iba a ser más fácil presionarme. Cuando le preguntabas a tu colega abogado cómo declarar incapaz a una persona mayor. Cuando le decías a tus padres que mi casa valía $200,000 y que pensabas venderla para comprarte un departamento en la playa. Isadora se desplomó en una silla. Se había dado cuenta de que su plan perfecto se había convertido en su ruina total. El escribano se adelantó. Señora, según el artículo 295 del Código Penal, el intento de defraudación mediante engaño es un delito que puede ser penado con prisión de 1 mes a 6 años. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Isadora con una voz casi inaudible. El doctor Maldonado abrió otra carpeta. Queremos que firme este documento donde reconoce su intento de defraudación y se compromete a desistir de cualquier reclamo presente o futuro sobre los bienes del señor Aguirre. También debe comprometerse a mudarse de esta casa en un plazo máximo de 72 horas. ¿Y si no firmo, qué pasa? Si no firma, presentamos una denuncia penal en su contra e iniciamos un proceso judicial que va a terminar con usted en la cárcel. Además, su matrícula profesional como abogada va a ser suspendida cuando el Colegio de Abogados se entere de sus actividades fraudulentas. Isadora entendió que no tenía opciones. Con manos temblorosas, firmó el documento que el escribano había preparado. Pero ahí no terminó todo. El doctor Maldonado tenía una sorpresa más. ¿Sabe una cosa más, señora Isadora? El señor Aguirre ha decidido modificar su testamento. Su hijo Leopoldo sigue siendo el heredero universal, pero con una condición. Si en algún momento trata de vender esta casa o de presionar a su padre para que se mude, la herencia completa va a pasar a instituciones de caridad. Isadora me miró con una mezcla de odio y desesperación. Esto no va a quedar así, Celestino. Voy a decirle a Leopoldo lo que hiciste. Contale todo lo que quieras, Isadora. De hecho, ya le mandé copias de todas las grabaciones a su oficina. En este momento las está escuchando. Como si hubiera sido planeado, en ese momento sonó mi teléfono. Era Leopoldo. Papá, me dijo con una voz quebrada, acabo de escuchar las grabaciones que me mandaste. No puedo creer lo que hizo Isadora. No puedo creer que me haya mentido de esa manera. ¿Dónde estás, hijo? Vengo para casa. Necesitamos hablar. Leopoldo llegó 1 hora después. Isadora ya había empezado a empacar sus cosas. Cuando mi hijo la vio, le dijo algo que me sorprendió por su firmeza. Isadora, quiero que te vayas de esta casa ahora mismo. No mañana, no dentro de 3 días. Ahora. Leopoldo, podemos hablar. Puedo explicarte todo. No hay nada que explicar. Te escuché planeando cómo robarle la casa a mi papá. Te escuché hablando de él como si fuera un estorbo. Te escuché riéndote de lo fácil que iba a ser manipularme. Pero, Leopoldo, somos maridos. Podemos arreglar esto. Mi hijo se sacó el anillo de casado y lo puso sobre la mesa. Ya no somos nada, Isadora. Mañana voy a ver a un abogado para iniciar el divorcio. Isadora terminó de empacar en silencio. Antes de irse, se acercó a mí una última vez.
Celestino, me dijo, gané esta batalla, pero no ganaste la guerra. Tu hijo nunca te va a perdonar haber destruido su matrimonio. Isadora, le respondí, mi hijo es inteligente. Cuando pase el dolor inicial, va a entender que lo que hice fue salvarlo de una estafadora. En cambio vos, vas a tener que vivir el resto de tu vida sabiendo que perdiste todo por ambiciosa. Después de que Isadora se fuera, Leopoldo y yo nos sentamos en el living a conversar. Mi hijo estaba destruido, pero también agradecido. Papá, me dijo, no sé cómo pedirte perdón. Isadora me tenía completamente engañado. Yo realmente creía que te amaba, que nos amaba a los dos. Hijo, vos no tenés que pedirme perdón por nada. Vos actuaste de buena fe. El problema era que ella tenía intenciones maliciosas desde el principio. ¿Cómo te diste cuenta? Empecé a sospechar cuando hacía demasiadas preguntas sobre la casa, sobre mi salud, sobre mi capacidad para vivir solo. Después, cuando instalé las grabaciones, confirmé que mis sospechas eran correctas. Papá, ¿me vas a perdonar por haber sido tan ciego? Ya te perdoné, Leopoldo. Lo único que me importa es que estés bien, que aprendas de esta experiencia y que sigas adelante. Esa noche, por primera vez en meses, pude dormir tranquilo en mi casa. Había recuperado mi tranquilidad, mi seguridad, mi derecho a envejecer en el lugar que había sido mi hogar durante 40 años. Los meses siguientes fueron de sanación para los dos. Leopoldo se divorció de Isadora sin complicaciones. Ella no se atrevió a reclamar nada después de todo lo que había pasado. Mi hijo volvió a ser el hombre que había sido antes de conocerla. Responsable, cariñoso, respetuoso. Un año después del divorcio, Leopoldo conoció a Esperanza, una maestra de 40 años que era completamente diferente a Isadora. Sencilla, honesta, trabajadora. Una mujer que me trató con respeto desde el primer día y que nunca hizo un solo comentario sobre mi casa o mi patrimonio. Cuando Leopoldo me pidió permiso para casarse con Esperanza, yo le dije que era libre de elegir a quien quisiera, pero que esta vez iba a ser más cuidadoso evaluando a su futura esposa. Papá, me dijo, aprendí la lección. Esperanza me gusta precisamente porque no le importa lo que tengo, sino quién soy. Leopoldo y Esperanza se casaron en una ceremonia pequeña, íntima, llena de amor verdadero. Y cuando me preguntaron si podían vivir conmigo en la casa, yo les dije que sí, pero con condiciones claras. Esta casa sigue siendo mía hasta el día que me muera. Ustedes pueden vivir acá, pero respetando que yo soy el dueño y que las decisiones importantes las tomo yo. Si algún día eso no les sirve, son libres de buscar otro lugar. Esperanza me respondió algo que me llegó al corazón. Celestino, esta es tu casa y nosotros somos tus invitados. Te vamos a respetar y cuidar como te mereces. 3 años después, puedo decir que tomé la decisión correcta. Esperanza resultó ser la nuera que siempre había soñado tener. Me ayuda con las cosas de la casa sin hacerme sentir inútil. Me incluye en las conversaciones sin tratarme como si fuera un chico. Me respeta sin fingir que me quiere. Y lo más importante, tuvieron un bebé el año pasado, mi nieto Joaquín, que llena esta casa de alegría y me da una nueva razón para levantarme cada mañana. Hace poco me enteré de que Isadora tuvo problemas con el colegio de abogados. Aunque no presenté la denuncia penal, sí reporté su conducta antiética a la institución que regula la profesión. Le suspendieron la matrícula por 2 años. También supe que se mudó a otra ciudad donde nadie conoce su historia. Supongo que está tratando de empezar de nuevo. Ojalá que haya aprendido la lección. A veces la gente me pregunta si no me siento culpable por haber destruido el primer matrimonio de mi hijo. Y siempre respondo lo mismo. No destruí nada. Yo no planeé engañar a mi hijo ni robarle su patrimonio. Yo solo me defendí de alguien que quería estafarme. Si ese matrimonio se destruyó, fue porque estaba construido sobre mentiras. Lo que sí hice fue proteger a mi familia. Protegí a mi hijo de una mujer que no lo amaba y que lo estaba usando. Protegí mi patrimonio de alguien que quería robármelo. Y me protegí a mí mismo de terminar mis días en un geriátrico mientras una extraña vendía la casa que construí con mis manos. Ahora, a los 78 años, puedo decir que vivo tranquilo.
Todas las mañanas me levanto en mi casa, desayuno con mi familia real, juego con mi nieto en el jardín que planté hace 40 años. Y cuando llega la noche, me acuesto sabiendo que tomé las decisiones correctas, porque hay una diferencia muy grande entre ser viejo y ser tonto. Ser viejo significa tener experiencia, sabiduría, la capacidad de ver las cosas que los jóvenes no ven. Isadora pensó que por tener 75 años yo iba a ser fácil de manipular. Se equivocó completamente. La experiencia me había enseñado a desconfiar de la gente que hace demasiadas preguntas sobre mi patrimonio. La sabiduría me había mostrado que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y la intuición de tantos años me advertía que algo no estaba bien con esa mujer. Pero lo más importante que aprendí de toda esta experiencia es que nunca hay que tener miedo de defenderse. No importa la edad que tengas, no importa si la gente te ve como vulnerable, siempre tenés el derecho y la obligación de proteger lo que es tuyo. Hay gente que piensa que los mayores tenemos que ser pasivos, que tenemos que aceptar lo que otros deciden por nosotros, que tenemos que estar agradecidos por cualquier migaja de atención que nos den. Pero eso es mentira. Los mayores tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. El derecho a vivir donde queremos, el derecho a manejar nuestro patrimonio como nos parezca, el derecho a elegir quién forma parte de nuestra vida y quién no. Y cuando alguien trata de quitarnos esos derechos, tenemos que defendernos con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. En mi caso, esas herramientas fueron la tecnología, un buen abogado y la decisión de no quedarme callado. El doctor Maldonado me dijo algo que nunca voy a olvidar. Don Celestino, usted hizo lo que cualquier persona inteligente haría en su situación. Se informó, juntó evidencia y actuó estratégicamente. Eso no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con el carácter. Y tenía razón. El carácter no envejece. La determinación no se debilita con los años. La inteligencia no desaparece porque uno cumpla 75 años. Isadora subestimó mi capacidad de reacción porque me veía como un viejo indefenso. Pero yo había pasado 40 años trabajando, resolviendo problemas, tomando decisiones difíciles. No iba a empezar a ser indefenso solo porque tuviera algunas arrugas más. Después de todo lo que pasó, mi relación con Leopoldo se fortaleció mucho. Mi hijo entendió que lo que hice no fue para lastimarlo, sino para protegerlo. Entendió que una madre o un padre que ama de verdad a sus hijos los defiende incluso de sus propios errores. Un día me dijo algo que me emocionó mucho. Papá, gracias por haber sido más inteligente que yo. Gracias por haberte dado cuenta de lo que yo no pude ver. Si no fuera por vos, Isadora me habría arruinado la vida. Esas palabras me confirmaron que había actuado correctamente, porque ese es el rol de los padres, proteger a los hijos, aunque a veces esa protección duela. También aprendí algo sobre las señales de alerta que hay que tener en cuenta cuando alguien se acerca a nuestra familia. Isadora había mostrado muchas señales desde el principio, pero yo las había ignorado porque quería creer que mi hijo había encontrado a una buena mujer. Las preguntas constantes sobre el valor de la casa, los comentarios sobre mi capacidad para vivir solo, las sugerencias sobre geriátricos que nadie le había pedido, los folletos que traía sin que yo se los hubiera solicitado. Todo eso eran señales de que tenía intenciones ocultas. Ahora les digo a otros abuelos que conozco, si alguien que acaba de entrar a su familia empieza a hacer demasiadas preguntas sobre su patrimonio, desconfíen. Si alguien empieza a sugerir que ustedes no pueden cuidarse solos, desconfíen. Si alguien trae folletos de residencias geriátricas sin que ustedes se los hayan pedido, desconfíen. La gente que realmente nos quiere no anda evaluando cuánto valemos o calculando cuándo se van a poder quedar con nuestras cosas. La gente que realmente nos quiere se preocupa por nuestro bienestar, no por nuestro patrimonio. Esperanza, mi nuera actual, nunca me preguntó cuánto vale la casa, nunca me sugirió que me mudara a ningún lado, nunca trajo folletos de geriátricos. Al contrario, desde el primer día me dijo, Celestino, esta es tu casa y nosotros estamos agradecidos de que nos permitas vivir acá. Esa es la diferencia entre alguien que te quiere de verdad y alguien que te está usando.
También aprendí la importancia de tener aliados. El doctor Maldonado no solo fue mi abogado, se convirtió en mi estratega, mi consejero, mi defensor. Tener a alguien de confianza que entienda las cuestiones legales es fundamental cuando uno está enfrentando una situación como la que yo viví. Muchos mayores no saben que tienen derechos, no saben que pueden defenderse, no saben que hay leyes que los protegen. Por eso es tan importante informarse, buscar ayuda profesional, no quedarse callado cuando algo no está bien. El sistema de grabación que instalé fue clave para poder demostrar las intenciones de Isadora. Sin esas grabaciones, habría sido mi palabra contra la suya, y probablemente nadie me habría creído. La tecnología puede ser una herramienta muy poderosa para protegernos. Obviamente, hay que usarla de manera legal. En mi caso, las grabaciones se hicieron en mi propia casa, con mi autorización. Pero cada país tiene sus propias leyes sobre este tema, así que es importante consultar con un abogado antes de tomar este tipo de decisiones. Lo que me da más satisfacción de toda esta historia es que pude convertir una situación donde yo era la víctima en una situación donde yo tenía el control. Isadora pensó que me iba a manipular, pero al final fui yo quien la manipuló a ella para que revelara sus verdaderas intenciones. Esa sensación de recuperar el poder sobre mi propia vida fue increíble. Durante meses había sentido que las cosas estaban pasando a mi alrededor sin que yo pudiera hacer nada para controlarlas. Pero cuando decidí actuar, cuando puse en marcha mi plan, volví a sentirme dueño de mi destino. Y eso es algo que todos merecemos, sin importar la edad que tengamos. Todos merecemos sentir que tenemos control sobre nuestras vidas, que podemos tomar decisiones sobre nuestro futuro, que no tenemos que aceptar lo que otros deciden por nosotros. Ahora cuando veo a mi nieto Joaquín jugando en el jardín, cuando veo a Leopoldo y Esperanza construyendo su familia con amor verdadero, cuando me siento en mi sillón favorito a leer el diario en la casa que construí con mis manos, sé que todo valió la pena. Sé que tomé las decisiones correctas, sé que protegí lo que tenía que proteger, sé que defendí mi dignidad y la de mi familia, y si mañana apareciera otra Isadora tratando de hacer lo mismo, estaría preparado para defenderme otra vez. Porque la edad me ha dado experiencia, pero no me ha quitado la determinación. A todos los que me están escuchando, especialmente a los que son mayores como yo, quiero decirles algo muy importante. Ustedes tienen más poder del que creen. Tienen el poder de sus años de experiencia, de su sabiduría, de su conocimiento del mundo. No permitan que nadie los trate como si fueran incapaces. No permitan que nadie tome decisiones por ustedes sin consultarlos. No permitan que nadie se aproveche de su generosidad o de su amor por la familia. Y si sospechan que alguien los está tratando de estafar o manipular, actúen. Busquen ayuda, documenten todo, no se queden callados, porque el silencio solo beneficia a los que quieren lastimarnos. También quiero decirles a los más jóvenes que están escuchando esta historia, respeten a sus mayores. No los vean como obstáculos para sus planes, no los traten como si fueran cargas, no den por sentado que van a heredar sus cosas. Los mayores son personas con derechos, con sentimientos, con dignidad, y muchas veces son más inteligentes y más astutos de lo que ustedes creen. Subestimarlos puede ser un error muy costoso, como le pasó a Isadora. La familia debe ser un lugar de amor, respeto y protección mutua. No un lugar donde los más jóvenes explotan a los mayores, ni donde los mayores manipulan a los más jóvenes. Todos tenemos que cuidarnos entre nosotros, pero también tenemos que respetarnos. Hace poco leí en el diario sobre una situación similar a la mía. Un abuelo de 80 años que denunció a su nuera por intentar apoderarse de su casa. Y me alegré mucho de leer esa noticia, porque significa que hay más gente que está decidida a defenderse. Significa que los mayores estamos empezando a entender que no tenemos que aguantar maltrato solo porque somos mayores, que tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona, que podemos y debemos defendernos cuando alguien trata de lastimarnos. Esta historia que les conté no es solo mi historia, es la historia de muchos mayores que están enfrentando situaciones parecidas.
Gente que trabajó toda la vida para construir un patrimonio y que ahora se encuentra con familiares o extraños que quieren apoderarse de todo. Pero también es una historia de esperanza, porque demuestra que nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para recuperar el control de la propia vida, nunca es tarde para poner límites. Si están pasando por algo parecido, si sospechan que alguien los está manipulando, si sienten que están perdiendo el control de su propia vida, sepan que tienen opciones, sepan que pueden defenderse, sepan que hay gente dispuesta a ayudarlos. Y si conocen a alguien mayor que pueda estar pasando por una situación así, no se queden callados. Ofrezcan ayuda, escuchen sus preocupaciones, acompáñenlos a buscar asistencia legal si es necesario, porque al final todos vamos a ser mayores algún día. Y todos vamos a querer que nos traten con respeto y dignidad. La mejor manera de asegurar eso es tratando bien a los mayores de ahora. Mi historia terminó bien porque actué a tiempo, porque tuve los recursos para defenderme, porque encontré a las personas indicadas para ayudarme. Pero no todas las historias terminan así. Hay muchos mayores que no tienen esas posibilidades, que no saben cómo defenderse, que terminan perdiendo todo por culpa de gente sin escrúpulos. Por eso es tan importante que compartamos estas experiencias, que hablemos de estos temas, que creemos conciencia sobre los derechos de los mayores, para que menos gente pase por lo que yo pasé, y para que más gente sepa cómo defenderse si le pasa. Al final, lo que más me enorgullece de toda esta experiencia no es haber ganado la batalla contra Isadora. Lo que más me enorgullece es haber demostrado que la edad no es sinónimo de debilidad, que los mayores podemos ser tan astutos y determinados como cualquier joven, y sobre todo, me enorgullece haber protegido a mi familia real, porque Leopoldo, Esperanza y mi nieto Joaquín son mi verdadera familia, la gente que me quiere por lo que soy, no por lo que tengo, la gente que respeta mi casa porque entiende lo que significa para mí, no porque quiere apoderarse de ella. Esa es la familia que vale la pena proteger. Esa es la familia por la que vale la pena luchar. Contame en los comentarios si conoces alguna historia parecida a la mía. Contame si vos o alguien de tu familia pasó por algo así. Y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que mi mensaje llega a gente de todos lados, porque estas historias nos sirven a todos. Nos enseñan a estar alertas, nos enseñan a defendernos, nos enseñan que nunca hay que subestimar la sabiduría de los años. Y recordá, no importa cuántos años tengas, siempre tenés derecho a vivir con dignidad, siempre tenés derecho a que te respeten, y siempre tenés derecho a defenderte cuando alguien trata de lastimarte. Esos derechos no vencen con la edad, al contrario, se vuelven más importantes cada año que pasa. Hasta la próxima. Y que esta historia te sirva para cuidar a los tuyos y cuidarte a vos mismo. Pero antes de despedirme, quiero contarte algo más que pasó hace poco y que me confirmó que había tomado todas las decisiones correctas. Hace 2 meses recibí una llamada que no esperaba. Era de una trabajadora social del gobierno que se encarga de investigar denuncias de maltrato a personas mayores. Señor Aguirre, me dijo, recibimos una denuncia anónima diciendo que usted está siendo maltratado por su familia y que lo obligaron a cambiar su testamento bajo presión. Al principio me sorprendió, pero después entendí lo que había pasado. Isadora había hecho esa denuncia tratando de crear problemas legales para mi familia. Era su último intento de venganza. La trabajadora social vino a mi casa para hacer una evaluación. Se llamaba licenciada Cristina Morales y era una mujer muy profesional. Revisó toda la documentación, habló conmigo durante 2 horas, habló con Leopoldo y Esperanza por separado, incluso habló con algunos vecinos. Al final de su investigación, me dijo algo que me tranquilizó mucho. Señor Aguirre, es evidente que usted vive en un ambiente familiar saludable. Su hijo y su nuera lo tratan con respeto y cariño. No hay ninguna señal de maltrato o coacción. Le conté toda la historia de Isadora, le mostré las grabaciones que todavía conservaba, los documentos legales del caso. La licenciada Morales me escuchó con mucha atención. Señor Aguirre, me dijo cuando terminé de contarle todo,
Usted hizo exactamente lo que tenía que hacer. Y me alegra saber que hay personas mayores que saben defenderse de este tipo de estafas. Esa investigación me sirvió para darme cuenta de algo muy importante. Mi historia no era única. La licenciada Morales me contó que recibían muchas denuncias similares, casos de familiares que trataban de apoderarse del patrimonio de personas mayores usando diferentes métodos. Algunos usan la manipulación emocional, como había hecho Isadora. Otros usan la intimidación directa. Otros se aprovechan de problemas de salud o de la soledad de las personas mayores. Pero el objetivo siempre es el mismo: quedarse con propiedades, ahorros, pensiones. Después de esa conversación, decidí hacer algo que venía pensando desde hacía tiempo. Me puse en contacto con el centro de jubilados del barrio y ofrecí dar una charla sobre cómo protegerse de este tipo de estafas. La charla fue un viernes por la tarde en el salón del centro. Vinieron más de 40 personas, la mayoría mayores como yo, pero también algunos hijos adultos que querían aprender a proteger a sus padres. Les conté mi historia completa, sin omitir ningún detalle. Les expliqué cuáles habían sido las señales de alerta que debería haber visto antes. Les mostré cómo había documentado todo el caso. Les hablé sobre la importancia de tener un abogado de confianza. La respuesta fue increíble. Varias personas se acercaron después de la charla para contarme sus propias experiencias. Una señora me dijo que su yerno había estado presionándola para que vendiera su departamento y se fuera a vivir con ellos. Otro señor me contó que su nuera había comenzado a manejar sus finanzas sin pedirle permiso. Cada historia me confirmaba que había tomado la decisión correcta al defenderme de Isadora. Y también me confirmaba la importancia de compartir estas experiencias para que otros pudieran aprender. Después de esa primera charla, me invitaron a otros centros de jubilados. En 6 meses, di más de 10 charlas en diferentes barrios de la ciudad. Cada vez venía más gente, cada vez había más preguntas, cada vez salían más casos similares al mío. Un día, después de una charla particularmente emotiva, se me acercó una señora de unos 70 años que se llamaba Doña Remedios. «Señor Aguirre», me dijo con lágrimas en los ojos, «usted me salvó la vida». «¿Cómo es eso, señora? Mi hijo y mi nuera llevan meses presionándome para que les firme la casa. Me decían exactamente las mismas cosas que le decían a usted. Que era muy grande, que no podía mantenerla, que estaría mejor en un geriátrico. Pero después de escuchar su historia, me di cuenta de que me estaban manipulando. ¿Y qué hizo? Fui a ver a un abogado, como usted recomendó. Resulta que mi nuera ya había averiguado sobre hipotecas usando mi casa como garantía, igual que en su caso. Si no fuera por su charla, probablemente habría firmado todo sin darme cuenta. Conversaciones como esa me hicieron entender que mi experiencia con Isadora había servido para algo más grande que mi propia protección. Había servido para proteger a otras personas que estaban pasando por situaciones similares. El doctor Maldonado, que siguió siendo mi abogado, me dijo que había notado un aumento en las consultas de personas mayores que querían proteger su patrimonio. Muchas de ellas mencionaban mi charla como el motivo por el cual habían decidido buscar ayuda legal. «Don Celestino», me dijo, «usted se convirtió sin querer en un defensor de los derechos de las personas mayores. Su historia está ayudando a mucha gente. También empecé a trabajar con la policía local. Me pidieron que los ayudara a entrenar a los oficiales sobre cómo identificar casos de estafa a personas mayores. Les enseñaba cuáles eran las señales de alerta, cómo documentar las evidencias, cómo ayudar a las víctimas. Un oficial joven me dijo algo que me marcó mucho. «Señor Aguirre, antes de escuchar su historia, yo pensaba que estos casos eran exageraciones de gente mayor que malinterpretaba las intenciones de su familia. Ahora entiendo que son delitos reales con víctimas reales». Ese cambio de perspectiva era exactamente lo que se necesitaba, porque muchas veces las autoridades no toman en serio este tipo de denuncias. Piensan que son conflictos familiares normales, no crímenes organizados. Pero la realidad es que hay gente que se dedica específicamente a estafar a personas mayores.
gente como Isadora, que usa su conocimiento profesional y su capacidad de manipulación para robar patrimonios que otros construyeron durante toda una vida de trabajo. Hace un año, la historia de Isadora tuvo un final que yo no esperaba. El doctor Maldonado me llamó para contarme que había sido arrestada en otra ciudad por un caso similar al mío. Había tratado de estafar a un viudo de 80 años, pero esta vez su víctima estaba preparada. Resulta que ese señor había escuchado una de mis charlas cuando visitó a unos familiares en nuestra ciudad. Cuando Isadora comenzó a usar las mismas técnicas conmigo, él inmediatamente sospechó y la denunció. La policía investigó y descubrió que Isadora había intentado estafar al menos a 3 personas mayores en los últimos 2 años. Siempre usando el mismo método: seducir a hijos o nietos, casarse o convivir con ellos, y después presionar a los mayores para que cedieran sus propiedades. Cuando me enteré de esto, me sentí muy orgulloso. No solo había protegido mi patrimonio y mi familia, sino que había ayudado a proteger a otras personas. Mi experiencia había servido para desenmascarar a una estafadora serial. El juicio contra Isadora fue público. Yo fui citado como testigo y tuve que contar toda mi historia frente al tribunal. Fue emotivo volver a ver las grabaciones, escuchar las conversaciones donde planeaba robarme, recordar todo lo que había pasado. Pero también fue satisfactorio ver cómo la justicia funcionaba. El juez condenó a Isadora a 4 años de prisión por estafa agravada y le prohibió ejercer como abogada de por vida. También la obligó a pagar reparaciones económicas a todas sus víctimas. Después del juicio, varios periodistas me entrevistaron. Mi historia salió en el diario local, en una radio del centro, incluso en un programa de televisión sobre estafas. Cada vez que contaba mi experiencia, recibía llamadas de gente agradeciendo por haber hablado públicamente del tema. Una periodista me preguntó si no me arrepentía de haber expuesto tan públicamente los problemas de mi familia. Le respondí que para nada, que había una diferencia entre los problemas privados genuinos y los delitos que afectan a toda la sociedad. Mi problema con Isadora no era un conflicto familiar normal, era un delito que ella estaba cometiendo contra mí y que probablemente seguiría cometiendo contra otros si no la detenían. Hablar públicamente del tema había servido para proteger a más gente. También me sirvió para conocer a personas increíbles. En una de las charlas conocí al doctor Evaristo Campos, un geriatra que se especializaba en proteger a sus pacientes de este tipo de abusos. Él me contó que había visto muchos casos como el mío en su consulta. «Doctor Campos», le pregunté, «¿qué puede hacer la gente para protegerse?» «Lo primero», me respondió, «es educarse sobre sus derechos. Muchas personas mayores no saben que nadie puede obligarlos a vender su casa o cambiar su testamento. Lo segundo es tener aliados de confianza, un abogado, un médico, un contador que puedan asesorarlos objetivamente. Y lo tercero», agregó, «es confiar en su instinto. Si algo no se siente bien, probablemente no está bien. La experiencia de vida es una herramienta muy poderosa para detectar engaños». Esas palabras me recordaron por qué había sospechado de Isadora desde el principio. Mi instinto me había advertido que algo no estaba bien, pero al principio había tratado de ignorar esas sensaciones porque quería que mi hijo fuera feliz. Ahora les digo a las personas que vienen a mis charlas: confíen en su instinto. Si alguien los está presionando para tomar decisiones importantes sobre su patrimonio, si alguien está tratando de aislarlos de sus amigos o familiares de confianza, si alguien está usando el chantaje emocional para conseguir lo que quiere, desconfíen. También les enseño técnicas prácticas para protegerse, como documentar todas las conversaciones importantes, como yo hice con las grabaciones, como tener siempre una segunda opinión antes de firmar cualquier documento, como mantener el control de sus propias finanzas sin importar lo que digan otros. Una de las cosas más importantes que aprendí es que el amor verdadero nunca viene con presión. Leopoldo me ama, pero nunca me presionó para que le diera mi casa. Esperanza me respeta, pero nunca me sugirió que me mudara a un geriátrico. Mi nieto Joaquín me quiere, pero no porque espere heredar algo de mí. El amor verdadero es paciente, respetuoso, desinteresado.
Cuando alguien dice que te ama pero te presiona para que hagas cosas que no querés hacer, probablemente no sea amor lo que siente. Isadora le decía a Leopoldo que lo amaba, pero en realidad solo amaba la idea de quedarse con mi patrimonio. Sus sentimientos eran falsos desde el principio, calculados para conseguir un objetivo específico. Esa es otra señal de alerta importante. Cuando alguien llega a tu familia, inmediatamente empieza a tomar decisiones o a hacer sugerencias sobre cosas que no le corresponden. La gente que realmente se integra a una familia lo hace gradualmente, con respeto, pidiendo permiso, aceptando límites. Esperanza tardó meses en sentirse cómoda usando la cocina de mi casa. Siempre me preguntaba si podía cambiar algo, si podía usar tal o cual electrodoméstico. Esa es la actitud de alguien que respeta el espacio de otros. Isadora, en cambio, desde las primeras visitas ya estaba evaluando qué cambios haría en la decoración, qué reformas necesitaba la casa, cómo podría modernizarla. Esa era la actitud de alguien que ya se consideraba dueña. Todas estas reflexiones me llevaron a escribir un pequeño manual que reparto en mis charlas. Se llama «Cómo proteger tu patrimonio y tu dignidad en la tercera edad». Son 10 páginas con consejos prácticos, señales de alerta, recursos legales disponibles. El manual ha sido muy bien recibido. Varios centros de jubilados lo han reproducido para repartir entre sus socios. Algunas organizaciones de defensa del consumidor lo han incluido en sus campañas de concientización, pero lo que más me alegra es saber que está ayudando a gente real. Cada vez que alguien me cuenta que usó algún consejo del manual para protegerse de una estafa, siento que todo lo que pasé con Isadora valió la pena. Porque ese es el verdadero triunfo en esta historia. No es que yo haya derrotado a Isadora, aunque eso también fue importante. El verdadero triunfo es que mi experiencia está sirviendo para proteger a otras personas que podrían pasar por situaciones similares. La semana pasada recibí una carta de una señora de otra provincia que había leído mi historia en internet. Me contaba que su cuñada había estado presionándola para que vendiera su casa, usando exactamente los mismos argumentos que había usado Isadora conmigo. Gracias a su historia, escribía la señora, me di cuenta de que era una estafa. Contraté a un abogado y descubrí que mi cuñada ya había falsificado algunos documentos para tratar de vender mi propiedad. Ahora está siendo investigada por la justicia. Cartas como esa me confirman que había tomado la decisión correcta al hablar públicamente de mi experiencia. Cada persona que se protege gracias a mi historia es una victoria contra gente como Isadora. También me confirman algo que he aprendido en estos años. Los estafadores de personas mayores usan siempre las mismas técnicas, los mismos argumentos, las mismas presiones, las mismas manipulaciones. Una vez que conoces el patrón, es más fácil identificarlo y defenderse. Por eso es tan importante que las víctimas hablen, que compartan sus experiencias, que no se queden calladas por vergüenza o por miedo, porque cada historia que se cuenta es una herramienta de protección para otros. Al principio yo tenía vergüenza de contar que me habían tratado de estafar. Pensaba que iba a quedar como un viejo tonto que se había dejado engañar. Pero después entendí que era exactamente lo contrario. Había sido lo suficientemente inteligente como para darme cuenta del engaño y defenderme. Y sobre todo, había sido lo suficientemente valiente como para actuar. Porque una cosa es darse cuenta de que algo está mal, y otra muy distinta es tener el coraje de hacer algo al respecto. Muchas personas mayores se dan cuenta de que están siendo manipuladas, pero no actúan porque tienen miedo de las consecuencias. Miedo de quedarse solos, miedo de perder a su familia, miedo de crear conflictos. Pero lo que yo aprendí es que es mejor enfrentar esos miedos que vivir siendo víctima de manipulación. Porque al final, una familia que te respeta va a entender cuando te defendes de alguien que te quiere lastimar. Y si no lo entiende, tal vez no era realmente tu familia. Leopoldo entendió perfectamente por qué había actuado como actué. No se enojó conmigo por haber desenmascarado a Isadora, se enojó con Isadora por haberlo engañado a él también. Esa es la reacción de alguien que realmente te quiere. Si mi hijo se hubiera puesto del lado de Isadora, si me hubiera reprochado por haber arruinado su matrimonio,
habría sido una señal de que él también tenía segundas intenciones. Pero su reacción me demostró que seguía siendo el hombre íntegro que yo había criado. Por eso ahora puedo decir que mi familia está más unida que nunca. Pasamos por una crisis muy grave, pero salimos fortalecidos de esa experiencia. Leopoldo aprendió a valorar más lo que tiene, Esperanza entendió la importancia de ganarse el respeto de la familia, y yo aprendí que nunca es tarde para defenderse. Y mi nieto Joaquín está creciendo en un ambiente donde se respetan los derechos de todos, donde se valora la experiencia de los mayores, donde se enseña que la familia verdadera es la que se cuida mutuamente. Esa es la herencia más importante que le puedo dejar. No solo una casa o unos ahorros, sino valores sólidos sobre el respeto, la dignidad y la importancia de defenderse cuando alguien trata de lastimarte. Porque al final, el patrimonio material se puede perder, se puede gastar, se puede robar, pero los valores que le transmitís a tu familia, esos duran para siempre. Y si mi historia sirve para que más familias aprendan esos valores, para que más personas mayores se animen a defenderse, para que menos estafadores como Isadora puedan victimizar a gente inocente, entonces todo lo que pasé habrá valido completamente la pena. Así que si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte, si conoces a alguien que puede estar pasando por algo similar, no te quedes callado. Actúa, busca ayuda, defendete, porque tenés el derecho y la obligación de proteger lo que es tuyo. Y recordá siempre, la edad trae sabiduría, experiencia, perspectiva. No dejes que nadie te haga creer que sos vulnerable solo porque tenés más años. Al contrario, usa esos años a tu favor para ver las cosas que otros no ven, para entender las intenciones que otros no entienden. Esa es mi última lección después de todo lo que viví. Nunca subestimes el poder de la experiencia y nunca permitas que otros subestimen el tuyo.